Bueno chicos, les voy a hacer un par de videos que lo vamos a llamar clase 5 y clase 6 en continuidad, eh, que van a ser complementarios, ampliatorios o respaldatorios de los que yo les sugerí ahí de YouTube, que tienen una lista para ver, pero que por más que uno mira en YouTube, nunca encuentra algo que le termine de convencer. Así que les voy a hacer una especie de compendio resumen, son complementarios, ninguno anula el otro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta parte de la materia es meternos en lo que es la construcción de un triángulo rectángulo. Acuérdense que para que un triángulo sea rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados y le vamos a poner nombres a los lados del triángulo, ¿no? En este caso al lado más largo le vamos a poner la letra A y a este B y a este C, ¿sí? En el caso particular de los triángulos rectángulos, los lados tienen nombres. C se le llama cateto adyacente. Adyacente es una palabra que significa que está pegado. ¿A qué? Al ángulo agudo este alfa que está acá. El B es el cateto opuesto a este ángulo que está acá y el A es la hipotenusa. Entonces, el planteo que vamos a hacer es el siguiente. ¿Cuántas divisiones o razones podemos plantearnos respecto a los lados? Por ejemplo, me refiero a, si yo digo AB dividido A, es una posibilidad. Podríamos hacer otra que sería C sobre A. ¿Sí? Este lado dividido este largo. Y podríamos hacer otra que sea B sobre C. Los voy a elegir en ese orden, después van a ver por qué. Bien, otra división posible sería dar vuelta a esto que está acá, porque no es lo mismo decir B sobre A que A sobre B. Es otra posible. Por ejemplo, si esto fuera un 2 y esto fuera un 3, no es lo mismo 2 tercios que 3 medios. C sobre A lo damos también vuelta. Y B sobre C también lo damos vuelta. ¿Hay alguna otra división posible? Y no, no hay más, porque uno combina todas las divisiones posibles de los lados y son 6. Este dividido este, este dividido este, este dividido este, este dividido este y así, y por más que querramos buscar, más que eso no hay. Bueno, resulta que a estas divisiones se le da un nombre muy particular o se definen como unas relaciones matemáticas que a partir de ahora en la materia las vamos a ver muy seguido, que son las trigonométricas. En este caso sería el seno del ángulo alfa, se abrevia sen, o en la calculadora lo van a ver como sin, con la i, porque está en inglés. Esta sería el coseno, y esta sería la tangente. Así enfrentadas tenemos los que se llaman las cofunciones. En este caso sería la cosecante, la secante y la cotangente. Y entonces, en esta clase 5, le pusimos un nombre medio particular que no tiene ningún significado y ustedes me dirán qué querrá decir SOHCAHTOA. ¿Sí? Fíjense que estas son H, así que no se pronuncian, ¿no? Bueno, SOHCAHTOA no quiere decir nada, es una palabra que uno usa como regla memotécnica para acordarse estas relaciones que están acá, que uno sin A no se podría acordar tan fácil. Fíjense, B sobre A, por los nombres que le habíamos dado a los catetos y a la hipotenusa, ¿qué sería? Bueno, B sobre A sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. C sobre A, ¿qué sería? Y C es el adyacente, así que sería el adyacente sobre la hipotenusa. Y B sobre C, ¿qué sería? Y sería el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, ¿qué significa mi palabra rara SOHCAHTOA? Bueno, esta palabra hay que pensarla en secciones. La primera parte me indica como regla memotécnica que yo tengo que pensar en que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Por eso
la letra S de seno, la O de opuesto, la H de hipotenusa. En este caso, me hace acordar que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, TOA sería que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, chicos, hasta acá lo que tenemos, y en los videos que yo les señalé ahí de YouTube, es que dado un triángulo rectángulo, que tenemos un ángulo recto y un ángulo agudo, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, hay 6 relaciones posibles a definir, y estas 3 en particular, las 3 primeras, seno, coseno y tangente, se pueden resumir en esta palabra, que es una simple regla mnemotécnica, para poder no confundirme y acordarme que el seno se relaciona con el opuesto y la hipotenusa, el coseno con el adyacente y la hipotenusa, y así, la tangente también. Bien, eso por un lado. Vamos a borrar esto. Y vamos a aprovechar el dibujo para ver algunas otras relaciones importantes. Por ejemplo, vamos a poner una que ustedes deberían recordarla o saberla, y si no la ponemos acá, que es Pitágoras. Pitágoras fue un matemático, pero es famoso por un teorema o fórmula que relaciona el cuadrado de la longitud del lado más largo de un triángulo rectángulo, que sería la hipotenusa, con la suma de los cuadrados de los catetos. Uno normalmente enuncia esta fórmula diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Esto para qué nos puede servir? Y si en algún problema nos dan el valor de C y el valor de B y necesito saber el valor de A, simplemente reemplazo en la fórmula y despejo con una raíz cuadrada y obtengo el valor de A. ¿Sí? Eso por un lado. Otra cosa a tener en cuenta. Supónganse que la incógnita sea el ángulo, alfa. Como si fuera una X eso que tenemos ahí. Bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El seno de alfa, ¿sí?, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa, por lo que dijimos, ¿no? B sobre A. Entonces, acá, esto es una ecuación, ¿sí? Si se fijan, acá hay un igual, acá tendríamos la incógnita alfa, y acá tenemos supuestamente datos, la longitud de B y la longitud de A. ¿Cómo se despeja el seno del otro lado del igual? Con una fórmula que la única manera que vamos a tener de resolverla es usando la calculadora. ¿Cómo se usa la calculadora en esto? Bueno, vamos a tener que poner algún ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Borremos esto para aprovechar mejor el pizarrón. Y veamos un ejemplo medio completo para calcular varias cosas. Por ejemplo, supónganse que nos dan un triángulo que tiene como valor de cateto adyacente, en vez de C, ya una longitud dada, ¿sí? 4 centímetros. Y en vez de la longitud B, como incógnita, nos dicen que este mide 2 centímetros. Uy. Vamos a usar otro marcador porque este no está funcionando. Vamos a ponerlo con color azul y se acabó el problema. Este dijimos que era 4 y este 2. Entonces, nuestro problema va a ser averiguar cuánto vale A
este lado largo que llamamos hipotenusa y cuánto mide alfa.